A ver, doctores, veamos, ¿cuál es la importancia que tiene la jurisprudencia constitucional? ¿Por qué estudiar la jurisprudencia constitucional? ¿Dónde radica esa importancia? Y aquí hay tres razones fundamentales. Primero, porque, doctores, tenemos que ver que estamos en una nueva etapa, estamos en una nueva era. Hemos pasado, ¿no? Ha habido un tránsito de lo que se ha llamado el Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho. Lo que ocurre es que, claro, decir derecho y decir ley en algún momento eran conceptos inescindibles, eran conceptos como si fueran, si se quiere, sinónimos absolutos, y no lo son. Sin embargo, se pensaba ello, y de allí viene aquello de ¿no? Estado de derecho nada más, que en realidad lo que quería decir era Estado legal de derecho, es decir, que era un legiscentrismo, que si el ordenamiento jurídico era el sistema planetario solar, el Sol, alrededor del cual giraban todos los planetas, era la ley. Si bien es cierto, ya había una constitución, tomen una constitución cualquiera. O los que están, doctores, como están virtualmente, ingresen a Google y tipen Constitución peruana. ¿Qué les va a salir? Constitución política del Perú. Y así era la concepción, que el texto constitucional tenía un valor en el ámbito político, porque repartía el poder, le ponía los límites, establecía el checks and balance, el control entre los poderes, pero no era pensada como una norma jurídica. Por eso el centro de todo era la ley. Y ese legiscentrismo cambió y se pasó de ese denominado Estado legal de derecho al Estado constitucional de derecho. Cambia la cosa. Ahora el Sol viene a ser la Constitución, que antes era reducida solamente a una norma política. Ya no. El día de hoy va a ser una norma jurídica. Y entonces con ello cambia absolutamente. Por eso, en esta primera razón de la importancia de la jurisprudencia constitucional, allí tienen ustedes, por ello el cuadro, tres razones. La primera, la que hemos mencionado, que se pasó del predominio de la ley al imperio de la Constitución. Cambió todo. Esa ley que antes era el parámetro, que antes era el escáner, que antes era el modelo, ha pasado a ser también hoy día objeto de control. Fíjense ustedes que inclusive desde que es un anteproyecto de ley y este anteproyecto de ley se filtra o se conoce, ya comienzan los cuestionamientos. Entonces ya la norma legal va a ser absolutamente controlada. Ese es un cambio que, repito, en los últimos 20, si se quiere, 25 años, ha sido un cambio verdaderamente revolucionario en el derecho nacional. En segundo lugar, hemos pasado de un legislador omnipotente, de un legislador todopoderoso, a un legislador controlado. Aquella famosa frase de la ley es la ley, que no era pues una redundancia, un pleonasmo, sino que lo que quería significar con ello era la importancia que tenía la ley, ¿no? Eso se ha relativizado, eso se ha relajado, se ha debilitado, ¿no? Hoy día la ley tiene que pasar, repito, por un escáner de constitucionalidad. Ya no basta con decir, oye, mira, esto lo dice la ley o esto lo señala la ley. Ya no basta con eso, ¿no? Sino que la ley ya no es que solamente se sigue el procedimiento por el cual ha sido dada por el Congreso. Ya no, sino que además de esto, hoy día la ley tiene que pasar porque ha sido también vista desde una óptica constitucional. Situaciones como la que en el ámbito militar, en las instituciones militares, alguna conducta inadecuada, alguna conducta que salía de los parámetros reglamentarios, por ejemplo, era sancionada con calabozo por 2 días. Eso es absolutamente inconstitucional. Y entonces ya se puso en cuestión esa ley. O lo que se daba hasta hace muy poco en las fuerzas policiales. Es decir, en las cadetes, si alguna de las cadetes quedaba embarazada, era expulsada. Como si el quedar embarazada, el decidir, ¿no?, sobre el desarrollo de su propia vida fuera algo disvalioso, fuera algo afrentoso, ignominioso contra la institución, era expulsada. Entonces, ese legislador que era omnipotente ha pasado a ser un legislador controlado. Y en tercer lugar, una de las cosas
que de alguna manera, si se quiere, concentraba la atención, era la búsqueda de la protección de los derechos fundamentales. Es decir, ya no bastaba con tener los derechos fundamentales enumerados en la Constitución, ¿no? Sino de darle una solera, de darle sombra, un paraguas que lo pueda proteger de todas las vicisitudes que pudieran caer. Hoy día ya no basta con eso. Si antes era de gran valor que se regulara su protección, llámese habeas corpus, amparo, habeas data, el día de hoy ya eso se da por descontado. Como dicen los jóvenes, ya la enumeración y la protección. Hoy día se va por más. Hoy día es la búsqueda de la efectivización de esos derechos fundamentales. Ya vamos a que realmente sean efectivos. Ya no me basta con decir que yo tengo derecho a la educación y que si en algún momento se me vulnera, tengo el proceso de amparo. No, sino que realmente se vea que tengo ese acceso a la educación, que puede educarme. Entonces, ahí está la primera razón de la importancia que ha tomado la jurisprudencia constitucional. Hemos pasado del tránsito de un Estado legal de derecho a un Estado constitucional de derecho. El centro de todo el ordenamiento jurídico es la Constitución. Pero la Constitución no es una norma plena, no es una norma completa, no es una norma acabada. La Constitución es una norma en construcción. La Constitución es una norma que por naturaleza es imprecisa, llena de conceptos jurídicos indeterminados. Es una norma incompleta, repito, por su propia naturaleza. No es algo disvalioso, no es algo que de pronto, la Constitución es imperfecta, no. Entonces es allí donde necesitaba leyes de desarrollo constitucional para formar el bloque de constitucionalidad. Como no se han dado esas leyes de desarrollo constitucional, entonces viene lo que nosotros conocemos bajo la jurisprudencia constitucional. Otra razón, una segunda razón de la gran importancia que tiene este ámbito de el por qué tiene esa relevancia hoy la jurisprudencia constitucional es la naturaleza de la propia Constitución. Como ya lo habíamos adelantado, de lo que solamente era tomada en cuenta como una norma, política, pasó a ser una norma jurídica. Entonces es la única norma que tiene esa doble naturaleza. Mientras todas las demás normas son absolutamente jurídicas, esta es política y jurídica. Fíjense, allí viene la muestra de su dimensión, de su grandeza. En segundo lugar, que justamente por esa importancia que tiene la Constitución, toda Constitución se hace con una vocación de longevidad, se hace con una vocación de permanencia en el tiempo. Todos los países quisiéramos tener una Constitución como la tienen los norteamericanos. La tienen desde 1787. 234 años, una sola Constitución. Y cómo no se ha anquilosado, cómo no ha caído en la obsolescencia. ¿Por qué? Por una razón fundamental. Porque tiene un proceso por el cual se refresca, por el cual se ayorna, por el cual toma una bocanada de oxígeno para recuperar juventud, que son las llamadas enmiendas constitucionales. Hasta el día de hoy, la Constitución norteamericana, 27 enmiendas, siendo la última dada en 1992. Entonces, eso permite justamente darle una nueva vida al texto constitucional. Las constituciones son hechas así, pero ¿qué pasa? Por mucha intención que se tenga de darle una prolongación en el tiempo, a veces cambian las circunstancias, las políticas, las sociales, las económicas, cambian las mayorías. No olvidemos que, por cierto, es la base del ordenamiento jurídico, sigue siendo de naturaleza política. Entonces, distingan eso siempre. Mientras en lo jurídico es objetivo, lo político es subjetivo. Mientras lo jurídico tiene un criterio absolutamente de razonabilidad y proporcionalidad, lo político no, tiene un criterio de oportunidad, tiene un criterio de conveniencia. No es que sea negativo, es su propia naturaleza. Y entonces a partir de allí
Claro, si eso cambia, hay que adecuar la Constitución. Ese fenómeno se llama, ya lo hemos visto en la sesión anterior, reforma constitucional. Y esa reforma constitucional tiene un procedimiento agravado. Esto es, reformar la Constitución conlleva a un procedimiento que no tiene ninguna ley. Es decir, resulta muy difícil poder reformar la Constitución. Y esto lo indica el propio texto constitucional en su último artículo, el artículo 206. O, si se quiere que se haga solamente en el Congreso, se requiere mayoría sobrecalificada. Es decir, más de 87 votos de 130. Sin embargo, si es que en el Congreso no se logra esa mayoría y solo se logra mayoría calificada, tiene que ser sometida a referéndum. Son mecanismos con los cuales es mucho más difícil reformar una Constitución que cambiar, por ejemplo, una ley orgánica. Y en tercer lugar, por el propio contenido de la Constitución. La Constitución está formada por reglas y por principios. Esto, doctores, es muy importante. Las reglas son aquellas normas acabadas. Los principios son normas inacabadas. Las reglas tienen un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Los principios no. Los principios son los mandatos de optimización. Por ejemplo, los derechos fundamentales. Entonces, evidentemente, esa naturaleza hace que la jurisprudencia constitucional, que tiene la última palabra en la interpretación constitucional, repito, hace que la jurisprudencia constitucional cobre la enorme importancia que tiene hoy. Y vamos terminando esta parte de el por qué la jurisprudencia constitucional es importante. Dice allí, porque se ha convertido en la principal fuente del derecho. Y es que, claro, no podemos entenderla nosotros, la jurisprudencia constitucional, atención, no podemos entenderla nosotros solamente como una fuente del derecho, ¿no? Como una más. ¿Se acuerdan? En las aulas de clase, la primera fuente la ley, la segunda la doctrina, la tercera la costumbre, la última la jurisprudencia. La jurisprudencia venía por guacho y a pie. No, el día de hoy se ha convertido en la primera, porque además esta jurisprudencia no es que resuelva necesariamente los casos interpartes, lo que hace es resolverlos con un efecto erga omnes. Esa es su importancia. Entonces son prácticamente casi verdaderas legislaciones, como lo vamos a ver. Y entonces están las sentencias precedentes, que son 51 precedentes constitucionales los que se han dictado el día de hoy. Están las sentencias doctrinarias, que son incalculables. No hay manera de calcular cuánta doctrina jurisprudencial ha dado el Tribunal Constitucional peruano. Y no hay manera de conocerlo porque en una sentencia se pueden dar múltiples doctrinas jurisprudenciales. Y algunas de esas doctrinas jurisprudenciales ya se han dado en otras sentencias. Entonces hace una reiteración incalculable. Puede dar las llamadas sentencias legislativas, en las cuales hay una norma que se declara inconstitucional, pero esa inconstitucionalidad es una inconstitucionalidad menor. Entonces el mismo tribunal la manipula y la arregla. Y por último, las sentencias estructuradas, que son las sentencias que dicta en los estados de cosas inconstitucional, que es la sentencia que dicta cuando se da lo que conocemos bajo el nombre de estado de cosas inconstitucional. Entonces, dejamos de compartir un momento para poder estar cara a cara. Entonces, miren, ¿por qué es importante la jurisprudencia constitucional? Es decir, ya no nos basta con la norma material, que sería la Constitución, y con la norma procesal, que sería el novísimo Código Procesal que entró en vigencia el 24 de julio del 2021. No alcanza. ¿Por qué? Porque la Constitución es una norma que regula todo el ordenamiento, pero además que solamente tiene 206 artículos. Compárenlo, por ejemplo, con el Código Civil. El Código Civil, incluido el título preliminar y sus 10 libros, tiene 2.132 artículos. Es cierto, muchos de ellos derogados, pero de todas maneras
para entender el porqué de la derogación, para entender por qué la nueva regulación, se tiene que saber qué es lo que regulaba antes. Entonces es un código, como todos los códigos, no trata de ser preciso, que no hayan lagunas, que no hayan vacíos, todo lo contrario a la Constitución. La Constitución, lo normal es que existan lagunas, porque la Constitución no puede precisar todo. Fíjense que si se trata de darle una vida longeva, si se trata de darle permanencia en el tiempo, ¿por qué es importante que una Constitución no se esté cambiando, que ahí quede, que se vaya sedimentando, que se vaya fortaleciendo? Para que se forme lo que el jurista salmantino Pablo Lucas Verdú llamó el sentimiento constitucional. Y esto no es retórica, es decir, que vayamos de generación en generación absorbiendo la Constitución y que no tenga estos cambios, muchas veces precipitados, muchas veces por una efervescencia política de momento. No, se debe tener una estabilidad y una Constitución debe permitir el que gobiernen, por ejemplo, ideologías contrarias, que lo único que señalan es que los caminos que se siguen son diferentes, pero el destino es el mismo. Y ante la inercia del legislador, ante la incuria del legislador, ante el ocio del legislador, entonces no se puede esperar cuando hay que resolver un problema. Y es que la jurisprudencia constitucional, insisto, a veces excediéndose en su labor, pero es la jurisprudencia constitucional la que va a desarrollar el texto constitucional, la que lo desglosa, y a partir de allí viene por qué es importante conocerlo.